seguramente sea porque o te compraste patines nuevos o estás pensando en comprarte. Así que en este video te voy a explicar todo lo que tenés que tener en cuenta para empezar a patinar y para dar los primeros pasos con mucha seguridad. Mi nombre es Julia Angelosi y soy profesora de patinaje artístico hace más de 10 años. Hace poquito inauguré mi academia 100% online, o sea que la pueden ver desde cualquier parte del mundo en julipatin.com. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Empecemos con lo importante: cómo patinar, cómo empezar desde cero y cómo quitarnos todos esos miedos al momento de empezar a deslizar. Y para lograrlo nos vamos a trasladar a una parte que no resbale tanto. Vengan. Superficie que no resbale para nada, por ejemplo el pasto. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: tiene que ser pasto seco y tiene que ser en un lugar donde no haya tanta tierra, porque si no vamos a romper nuestros rodamientos. Así que busquemos algún césped, alguna zona de mucho pasto y vamos a empezar a practicar movimientos simples para empezar a acostumbrarnos al peso de los patines. Tenemos que adaptarnos, tenemos unos 6 kilos en nuestros pies, entonces hay que acostumbrarnos. Siempre vamos a buscar mantener el equilibrio con los brazos extendidos, el mentón hacia adelante y hacia arriba, y con este movimiento nos vamos acostumbrando. Lo otro que podemos intentar en una superficie que no resbala puede ser una caminata, como si fuera que tenemos zapatillas. Tenemos que practicar todo esto en esta zona para poder adaptarnos. Practico, extiendo los brazos, que nos va a dar mayor equilibrio y estabilidad. Son simples movimientos para acostumbrarnos, porque si de entrada intentamos hacerlo en una pista que resbala, nos podemos caer. Antes de pasar a deslizar en la pista, vamos a practicar el equilibrio sosteniéndonos de algún soporte. Como les dije, en una pista que resbala podemos caernos, entonces practiquemos elevar los patines en una pista, en una superficie que resbala. Brazos extendidos, y una vez que me animo, me voy a ir alejando y me voy a ir soltando. Cada vez me suelto más hasta lograr tener el equilibrio como pueda sin sostenerme del soporte. Logramos esto, podemos pasar a hacer la caminata. Una vez que sientas que tenés dentro de todo el control de la caminata, de la famosa caminata del soldadito, puedes empezar a deslizar. Acá estamos entre comillas patinando, es más que nada para tener el control. ¿Cómo deslizamos? En lugar de levantar el pie hacia arriba y apoyándolo hacia adelante, que eso no va a hacer que avancemos mucho, vamos a empujar con un pie hacia afuera y a la diagonal atrás. El otro pie se va a mantener flexionado. ¿Por qué flexionado? Si lo mantenemos flexionado, vamos a estar más cerca del piso, por lo tanto vamos a tener mayor equilibrio y control. Una pierna flexionada, la otra va a empujar hacia atrás a la diagonal. Cuando se juntan en paralelo, la otra pierna va a empujar hacia atrás a la diagonal. Este es el famoso deslizamiento en patines de ruedas. Siempre empecemos de a poquito, la velocidad la vamos a ir construyendo de a poco. Brazo extendido, empujo a la diagonal atrás, empujo a la diagonal atrás. La pierna de base siempre flexionada porque nos va a ayudar. Cansa un montón, lo sé, pero es cuestión de acostumbrarse nomás. Una vez que sale, que tenemos control, ahí podemos empujar con más fuerza. Arrastro la pierna libre hacia atrás, empujo con fuerza y eso es lo que nos va a dar más velocidad. Siempre recordemos mantener los brazos extendidos. Podemos practicar hacerlo con un solo pie o podemos practicar hacerlo con el otro pie. Siempre recordemos que la pierna empuja a la diagonal atrás. Normalmente uno tiende a empujar hacia atrás y hacia atrás va a hacer que nos caigamos, entonces diagonal atrás. Esta es la posición de base que tenemos que buscar hacer al momento de deslizar. Cansa un poquito, pero nos da mayor equilibrio y estabilidad. Aparte queda mucho más elegante. Cuando flexionemos la pierna, que no se nos vayan para adentro de las rodillas porque nos va a lastimar. Rodillas adelante. Para frenar vamos a usar nuestros frenos, también conocido como tapones, también conocido como tacos, que son las gomas que tenemos adelante. ¿Cómo vamos a frenar? Es muy importante que al momento de frenar lo hagamos de una manera paulatina. Vamos a estar patinando, vamos a llevar una pierna atrás y vamos a ir presionando de a poco. Tenemos que lograr desacelerar de a poco porque si no va a pasar esto. Imaginemos que estamos andando en una bicicleta, en un auto, en una moto, en lo que sea. Nosotros cuando presionamos el freno lo hacemos de a poco, nunca de golpe. Así que voy patinando, pierna atrás y voy cada vez flexionando y presionando más hasta lograr el freno por completo. Para iniciar a practicar la frenada lo vas a hacer primero con la pierna con la que te sientas con mayor confianza. Una vez que sepas frenar vas a practicar con una, con otra, vas a ir cambiando, porque en patín es indispensable tener el dominio de las dos piernas y además también porque si no siempre se te va a gastar el mismo freno. Podemos ubicar el freno medio en lateral o completamente de frente, como te sea más cómodo. Esta manera de frenar es la indispensable, la que sí o sí tienes que conocer porque es utilizando nuestros frenos. Hay muchas maneras de frenar, por eso hice un video en donde muestro las diferentes maneras de frenar que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar nuestros frenos y demás en el video que les dejo acá arriba y en la descripción. Ahora que ya sabemos cómo caminar en patines, cómo deslizar y también cómo frenar,
podemos pasar a hacer algunas figuras básicas, algunas posiciones para empezar a tener más dominio en nuestros patines. Pero antes de seguir, te quiero contar que en mi academia online tengo un curso completísimo de aprender a patinar de cero, donde no solo enseño esto que ya vimos, sino también que te cuento algunos secretitos para perder el miedo a patinar y tener más confianza. También vemos algunas figuras, algunos pasos que se pueden hacer de roller dance y vemos un montón de cosas, así que aprovecha que en el curso tengo 4 clases gratuitas para que puedas hacer y para que veas de qué se trata el curso, así que ya mismo anda a inscribirte y te dejo por si querés un descuento para que puedas utilizarlo al momento de realizar tu compra. Míralo en la descripción. Primero vamos a iniciar con el indio. El indio es una figura en donde vamos a utilizar las dos piernas, en donde una de ellas se va a flexionar adelante y la otra se va a estirar atrás. Lo ideal es que ambas piernas estén en paralelo y que al momento de hacerlo no se crucen entre sí, sino que queden como dos rutas. Esto lo que nos va a ayudar es a tener más control, más dominio en nuestros patines y también para empezar a entender el concepto de flexionar las piernas manteniendo el eje corporal, manteniendo la zona de arriba del abdomen firme. No se modifica el abdomen, solamente cambiamos las piernas. Pierna adelante flexionada, pierna atrás doblada y también podemos sumar que vamos a hacer ahora, ya la expliqué en detalle otras veces en el canal, pero es indispensable que la conozcas para empezar a tener más control, más equilibrio en tus patines. La famosa garza o posición upright, también conocida como flamingo. Lo que vamos a buscar es elevar la pierna y mantener el cuerpo firme, sin movernos tanto. Entonces voy a ir patinando como pueda, con caminata o deslizando con las piernas hacia atrás y voy a buscar elevar la pierna. Controlada y despacio y bajo controlado. Ojo con esto de bajar fuerte la pierna porque va a hacer que todo su cuerpo se caiga hacia adelante. Primero la intento con la pierna que tengo más control, firme los brazos y me ayuda con el equilibrio y luego puedo empezar a probar con la otra pierna de a poquito. ¡Ping! Y les quiero contar que hoy estoy en el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá. Increíble, me encanta esta pista. Lo único que hoy llovió un poquito, así que está media mojada, pero se esquiva y listo. Está enfrente de la cinta costera, está en una zona hermosa, así que me encanta. Y bueno, si andan por acá, tienen que venir a conocerla. Y antes de terminar el video, obviamente te quiero dejar 5 tips, 5 recomendaciones para que no te olvides y tomes nota. Número 1. Los brazos extendidos son muy importantes porque nos ayudan a tener equilibrio. Si nos estamos moviendo, extendamos los brazos. Número 2. Flexionemos las piernas. Entonces, no tenemos equilibrio, flexión de piernas, cuerpo levemente inclinado hacia adelante y brazos extendidos para lograr el control del cuerpo. Después me puedo volver a relajar. Número 3. Recordemos que cuando frenemos no tenemos que hacer esto, sino que es una desaceleración paulatina. Número 4, pero antes de decirte el 4 y el 5 te voy a recordar que te puedes suscribir a mi canal para seguir viendo todo contenido relacionado al patinaje, así que campanita, activa la campanita, suscríbete y ponle me gusta al video que para mí es una gran ayuda. Continuamos con el número 4, la zona del abdomen es indispensable al momento de patinar. Cuando nos estamos moviendo, fuerza abdomen, piernas flexionadas. Lo mismo cuando estamos deslizando, mantengo la fuerza abdominal, nos va a ayudar a controlar mejor el deslizamiento, la parte de arriba de nuestro cuerpo, porque un leve movimiento, imagínense si yo patino floja arriba me voy a caer. Entonces, zona abdomen firme. Y número 5, a tener paciencia. Patinar es un deporte que requiere muchísima constancia, mucha disciplina, de practicar y practicar hasta que las cosas salen. Así que no te frustres si de entrada no sale o si de entrada cuesta un poquito. Es cuestión de automatizar los movimientos, de que el cuerpo se acuerde cómo hacía hasta el movimiento, para que empiece a salir fluido y para que salga sin pensarlo tanto. A practicar mucho y sobre todo a disfrutar. Y obviamente, ¿por qué no ponerse un poquito de música para hacer más llevadera la clase de patín y para divertirnos un poco más? Nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima.